a reparar a un taller pequeño de reparación en Monterrey, Nuevo León. El dueño era Marco, un técnico que ya me había atendido otras veces. Era de confianza, de esos que no necesitan presentarse. Uno vuelve porque nunca fallan. Dejé la laptop ahí y me fui sin darle mucha importancia. Para mí era solo una reparación más. Pero al día siguiente, a media mañana, mi teléfono sonó. Era Marco. Su voz venía tensa, medida, como si estuviera sosteniendo algo pesado. «Don Ramón, ¿podría venir al taller? Necesito hablar con usted en persona». Cuando llegué, Marco no dijo nada de inmediato. «Don Ramón, antes de decirle algo, prefiero que lo vea usted mismo». Solo giró el monitor de la computadora hacia mí. En la pantalla había un video grabado dentro de mi propia casa, y en medio de esa grabación estaba mi hijo, Carlos. Marco respiró hondo y dijo en voz baja: «Creo que usted debería llamar a la policía». Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Ramón Navarro y tengo 70 años. No soy un hombre que se asusta fácilmente. Trabajé 42 años en el mismo negocio de materiales de construcción que fundé con mis propias manos en Monterrey, levantando paredes literalmente y en sentido figurado. He enterrado a mi esposa. He criado 3 hijos, he perdido dinero y lo he recuperado. He aprendido, a fuerza de años, que la vida no pregunta si estás listo antes de golpearte, pero nada de eso me preparó para lo que vi en aquella pantalla. Déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento. La laptop era de Carlos, mi hijo mayor, 42 años, igual que los que yo llevo trabajando. Siempre tuve la sensación de que ese número no era coincidencia, que algo del esfuerzo que yo metí en mi vida se había depositado en él sin que ninguno de los dos lo pidiera. Carlos vivía en la casa conmigo desde hacía 2 años, después de un divorcio que lo dejó sin apartamento y con las manos vacías. Yo no pregunté mucho. Abrí la puerta porque era mi hijo, y eso me parecía razón suficiente. La laptop empezó a fallar hace como 3 semanas. La pantalla parpadeaba, se apagaba sola, tardaba 20 minutos en encender. Carlos me pidió si podía llevarla a reparar porque él tenía trabajo, compromisos, cosas que atender. Me lo dijo con esa naturalidad que tienen los hijos para pedirte favores como si fueran obligaciones tuyas. Y yo fui, claro, porque soy su padre. Marco tenía su taller en un local pequeño y discreto, de esos que uno conoce por recomendación y nunca olvida. Olía a plástico caliente y a polvo de electrónicos. Cuando entré esa mañana, estaba revisando una placa con una lámpara de mesa. Me levantó la vista y asintió. «¿Qué lo trae por acá?». Le expliqué lo de la laptop. Él la recibió. La puso sobre el mostrador, la encendió una vez para escuchar cómo sonaba al arrancar. Hizo ese gesto con la boca que hacen los técnicos cuando ya saben lo que es, pero prefieren confirmarlo antes de decirlo. «Regrese mañana en la tarde y ya le digo qué tiene». Eso fue todo. Salí, me tomé un café cerca y volví a casa pensando en cualquier otra cosa. Al día siguiente, a media mañana, sonó el teléfono. Estaba leyendo el periódico y tenía el café todavía caliente en la mano. El número de Marco apareció en la pantalla y contesté sin preocupación. «Buenos días, Marco, ¿ya la revisó?». Hubo un silencio de 2 o 3 segundos. Esos silencios que uno aprende a leer después de los 60, porque a esa edad ya sabes que cuando alguien duda antes de hablar es porque está eligiendo cuidadosamente las palabras. «Buenos días, don Ramón». «Sí, la revisé. Mire, ¿podría venir al taller? Necesito hablar con usted personalmente. Es algo que no puedo decirle por teléfono». El café se enfrió en mi mano sin que yo me diera cuenta. ¿Pasó algo con la laptop? Sí y no. Venga, por favor. Es importante. Llegué al taller poco después. Marco estaba solo, con la puerta que generalmente mantenía abierta ahora cerrada desde adentro.
Eso ya me pareció extraño. Ese día no había ruido de fondo, no había movimiento, solo el zumbido apagado del lugar en silencio. Me hizo pasar sin decir nada. Me señaló la silla que tenía al lado de su escritorio. Yo me senté y lo miré, esperando que hablara. Encontré archivos que alguien intentó eliminar, dijo en voz baja. Eran respaldos descargados a esa laptop, como si fueran copias de seguridad. Con mi programa de recuperación, la mayoría quedó intacta. Mire esto. Y giró el monitor de la computadora hacia mí. En la pantalla había un video en pausa. Era mi casa, era mi sala, y en esa grabación, caminando con calma como si estuviera midiendo el terreno, estaba Carlos. Marco apoyó las manos sobre el escritorio y me miró con una expresión que mezcla el dolor ajeno con el deber de decir algo que nadie quiere escuchar. Creo que usted debería llamar a la policía. Yo no respondí. No podía. Tenía los ojos clavados en la pantalla, viendo a mi hijo caminar por los mismos pasillos que yo barría cada mañana, y una pregunta me golpeaba por dentro sin encontrar respuesta. ¿Por qué Carlos estaba grabando mi casa? Hay golpes que no duelen en el momento en que llegan. Duelen después, cuando estás solo y en silencio, y el cuerpo finalmente entiende lo que la mente tardó en aceptar. Yo seguía mirando la pantalla cuando los recuerdos empezaron a volver solos, sin que yo los llamara, como agua que sube por una grieta que uno creía sellada. 4 meses atrás, un martes por la noche, mi casa fue asaltada. Yo no estaba. Había ido a Saltillo a visitar a mi hermano Esteban, que estaba recuperándose de una operación de cadera. Me quedé 2 noches allá, como acordamos, y regresé el jueves por la mañana en el primer autobús disponible. Carlos me había dicho que se quedaría en casa esos días, que no me preocupara, que él se encargaba de todo. Cuando llegué, la puerta de la cocina estaba abierta de par en par. Carlos estaba sentado en la sala con las manos entrelazadas, la mirada en el piso. Tenía una marca roja en el antebrazo que dijo, era de cuando intentó detener a uno de los ladrones. Me lo contó con la voz entrecortada, con los ojos húmedos, con ese temblor en la mandíbula que yo reconocía desde que era niño, y algo lo asustaba de verdad. Me dijo que entraron por la ventana de la cocina mientras él dormía, que eran 2 hombres, que lo amenazaron con un cuchillo y lo encerraron en el baño, que cuando logró salir ya no había nadie. Llamé a la policía ese mismo día. Vinieron 2 agentes, tomaron nota, revisaron la ventana, midieron con los ojos el espacio por donde supuestamente habían entrado. Uno de ellos me preguntó si yo tenía enemigos. El otro escribía en una libreta sin levantar la vista. Me dejaron un número de reporte y me dijeron que habría seguimiento. Pasaron los días y no hubo avances. Lo que se llevaron esa noche valía mucho más que dinero. Había 180,000 pesos en efectivo guardados en una caja de metal dentro del closet de mi cuarto. No era dinero que yo anduviera presumiendo. Era el ahorro de años, el fondo que yo había separado para emergencias, para la vejez, para lo que viniera. Mi generación no confía en dejar todo en el banco. Por eso dividía una parte guardada, otra invertida. También se llevaron las joyas de Rosa. Un collar de oro con una cruz pequeña que le regalé cuando nació nuestra hija menor. Unos aretes de esmeralda que heredó de su mamá. Un anillo de compromiso que yo le puse en el dedo el día que nos casamos, hace 43 años, en una iglesia pequeña a las afueras de la ciudad. Esas joyas no tenían precio, tenían historia, tenían el peso de una vida entera, y se llevaron también el reloj de mi padre, un reloj de cuerda suizo, de los años 50, con la carátula color marfil y la correa de cuero café que yo mismo le había cambiado 3 veces. Mi padre me lo dio el día que cumplí 20 años y me dijo que era de un hombre que supiera esperar. Yo lo guardaba en la mesita de noche, en una cajita de madera que mandé hacer especialmente para él. Esa cajita también desapareció.
Yo intenté creerle a Carlos. Lo intenté de verdad. Porque cuando un hijo llora frente a ti y te dice que tuvo miedo, algo en el pecho de un padre simplemente cede. Pensé que quizás la ventana no era tan pequeña como parecía. Pensé que quizás los ladrones conocían la zona. Pensé que era mala suerte, que esas cosas pasan, que Monterrey no es la ciudad tranquila que era antes. Pero había cosas que no cuadraban y que yo guardé en silencio porque no quería que cuadraran. Ninguna puerta estaba forzada. La ventana de la cocina tenía el seguro viejo, ese que solo abría desde adentro girando una palomita de plástico. La policía lo mencionó de pasada, como si no tuviera importancia. Yo lo anoté mentalmente y lo enterré. Ninguna cámara del vecindario registró movimiento extraño esa noche. El vecino de enfrente, que es de los que se asoman a todo, me dijo que no escuchó nada, ni un ruido, ni un carro arrancando de madrugada, nada. Y Carlos, cuando le pregunté cómo era posible que no escuchara a dos hombres entrar por una ventana de la cocina, que está a 10 metros de su cuarto, me dijo que había tomado pastillas para dormir porque llevaba días con insomnio. Yo lo creí, o quise creerlo, que no es lo mismo. Ahora, sentado frente a ese monitor en el taller de Marco, con el video pausado en la imagen de mi hijo, caminando por mi sala como si estuviera midiendo el terreno, todas esas piezas que yo había decidido no juntar empezaban a encajar solas. El video tenía fecha. Estaba grabado 9 días antes del robo. Carlos estaba en mi casa, moviéndose por los cuartos, deteniéndose frente al closet de mi cuarto, mirando la ventana de la cocina, calculando distancias con los ojos que yo reconocía como los míos propios. No era un video accidental. Era un reconocimiento. Marco me miró con cuidado, como midiendo cuánto podía decirme de golpe sin que yo me quebrara. Hay más archivos recuperados. ¿Quiere que sigamos? Yo asentí sin hablar, porque la voz se me había quedado atascada en algún lugar entre la garganta y el pecho, y no encontraba la manera de sacarla. Y entonces Marco abrió el siguiente archivo, y en la pantalla apareció Carlos de nuevo. Pero esta vez no estaba solo. Hay personas que uno conoce de vista y preferiría no haber conocido nunca. Marco amplió la imagen antes de darle play. La pantalla mostró la misma sala de mi casa, pero desde un ángulo diferente, como si la cámara hubiera sido colocada sobre el librero que está junto a la televisión. La calidad era mejor que el video anterior. Se veía con más claridad. Y eso, en ese momento, era lo último que yo necesitaba. Carlos entró al cuadro desde el pasillo. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos del pantalón, mirando hacia los lados con una calma que me resultó extraña desde el primer segundo. No era la calma de alguien que está en su casa. Era la calma de alguien que está trabajando, y detrás de él, entrando por el mismo pasillo con paso tranquilo, apareció otro hombre. Lo reconocí de inmediato, aunque tardé un momento en querer aceptarlo. Kevin. Tenía unos 38 años, delgado, con el cabello corto y una cadena de plata al cuello que brillaba cada vez que pasaba frente a la ventana. Lo había visto en mi casa 3 o 4 veces a lo largo de los años, siempre de paso, siempre con esa sonrisa fácil que tienen los hombres que aprendieron desde jóvenes a caerle bien a la gente sin esforzarse demasiado. Carlos lo presentó alguna vez como un amigo del trabajo, alguien con quien compartía clientes en el negocio en el que decía trabajar. Yo nunca le tuve confianza, pero tampoco tuve razones concretas para no tenérsela. Hasta ese momento. En el video, los dos hombres caminaban por la sala sin apuro, como si estuvieran haciendo un recorrido turístico. Kevin se detuvo frente al librero. Pasó los dedos por el borde de la repisa inferior. Miró hacia arriba con los ojos entrecerrados. Carlos se acercó a la pared donde cuelga el cuadro de la Virgen y lo movió levemente hacia un lado, como si estuviera buscando algo detrás. Yo conocía ese gesto. Años atrás,
Detrás de ese cuadro, yo guardaba el sobre con los documentos del carro. Carlos lo sabía porque me había visto buscarlo una vez cuando necesitábamos el seguro para un trámite. Hacía mucho que yo había movido esos documentos a otro lugar, pero él no lo sabía. O quizás sí lo sabía y revisaba de todas formas, por si acaso. Los dos hombres siguieron avanzando hacia el pasillo que lleva a los cuartos. Marco pausó el video un momento y me miró. ¿Reconoce al otro señor? Kevin, dije, y mi propia voz me sonó lejana, como si viniera de otra habitación. Marco asintió despacio y le dio play de nuevo. En la pantalla, Carlos y Kevin entraron a mi cuarto. Se veía desde afuera del marco de la puerta, con la cámara captando apenas el ángulo del closet y parte de la cama. Carlos abrió las puertas del closet con cuidado, como si no quisiera hacer ruido aunque estaban solos. Empujó la ropa hacia un lado, se agachó y señaló hacia el fondo inferior, justo donde yo guardaba la caja de metal con el dinero. Kevin se inclinó también para mirar. Dijo algo que no se escuchaba bien en el audio, y Carlos respondió con un gesto afirmativo. Después, los dos salieron del cuarto y continuaron por el pasillo hacia la cocina. Se detuvieron frente a la ventana. Kevin la examinó por ambos lados. Probó el seguro. Lo abrió, lo cerró, lo volvió a abrir. Asintió con la cabeza, como confirmando algo que ya esperaba encontrar. Y entonces Kevin se giró hacia Carlos y le preguntó algo. El audio era bajo, con ese ruido de fondo que tienen las grabaciones de interiores, pero Marco había subido el volumen al máximo. Las palabras llegaron rasposas, incompletas, pero suficientemente claras para que yo las entendiera sin error. Kevin dijo, ¿y el señor no va a estar esa noche? Sentí que el suelo se movía debajo de mis pies, aunque estaba sentado y quieto. Porque esa pregunta no era casual. Esa pregunta era logística. Era la pregunta de alguien que ya tiene un plan y solo necesita confirmar el último detalle antes de ejecutarlo. Mi hijo había llevado a ese hombre a mi casa. Le había mostrado dónde estaba el dinero. Le había enseñado la ventana. Y ahora le estaba explicando cuándo yo no iba a estar. Yo no lloraba. Quisiera decir que sí, que me quebré ahí mismo frente a Marco y que solté todo el peso de esa traición de una sola vez. Pero no fue así. Lo que sentí fue algo más frío, más parecido al momento en que uno recibe un diagnóstico grave y el cuerpo decide anestesiarse antes de procesar el dolor completo. Marco cerró el archivo y me miró con los codos sobre el escritorio. Hay más. Encontré mensajes también. Conversaciones entre ellos dos que Carlos había borrado, pero que el sistema de recuperación pudo rescatar casi completos. Puse las manos sobre mis rodillas para que no temblaran. Muéstremelos, dije. Y Marco abrió la siguiente carpeta. Leer las palabras de tu propio hijo es diferente a escucharlas. Las palabras escritas no tienen tono, no tienen la posibilidad de ser malinterpretadas. Están ahí, fijas, sin matices, sin la excusa de que quizás uno entendió mal o escuchó a medias. Marco acomodó las conversaciones recuperadas en orden cronológico y las imprimió tal como salieron del sistema sin editar nada, para que yo tuviera un respaldo físico. Las puso sobre el escritorio frente a mí, como quien pone sobre la mesa las pruebas de un juicio que nadie pidió, pero que ya no se puede detener. Las conversaciones eran por mensaje de texto. Empezaban 3 semanas antes del robo. La primera que leí era de un martes a las 11 de la noche. Carlos escribía desde su número y Kevin respondía desde el suyo. El tono era el de 2 personas que ya llevan tiempo hablando de algo y que en ese punto solo están afinando detalles. Carlos escribía: el dinero está en el closet del cuarto principal, en una caja de metal gris. Está hasta el fondo, detrás de las cobijas dobladas. Kevin respondía: ¿cuánto hay? Carlos: suficiente, más de lo que pensaba.
Yo recordé el momento exacto en que Carlos me había ayudado a acomodar ropa en ese closet. Hacía unos meses. Habíamos pasado toda la mañana ordenando porque yo quería hacer espacio. Él estaba de buen humor ese día. Me hizo bromas sobre la cantidad de camisas que yo tenía guardadas desde los 90. Nos reímos. Mientras yo reía, él estaba contando. Seguí leyendo. En otro mensaje, Carlos explicaba la ubicación exacta de las joyas de Rosa. Las describía con una precisión que me heló la sangre, porque para describirlas así tenía que haberlas visto de cerca, tenía que haber abierto el cajón donde yo las guardaba, tenía que haber tomado cada pieza entre sus manos. Escribía: las joyas están en una bolsa de terciopelo azul marino, en el cajón de abajo de la cómoda del cuarto. Hay un collar, 2 aretes y un anillo. El anillo tiene una piedra verde. Kevin: ¿vale la pena? Carlos: el anillo solo vale más de 20,000 y hay más cosas. 20,000 pesos. Así describía mi hijo el anillo que yo le puse en el dedo a su madre el día que le prometí estar con ella toda la vida. Un número, una cantidad, una transacción. Continué. Carlos también explicaba las puertas. La puerta del cuarto de él hace ruido cuando la abres rápido. Tienes que empujarla despacio desde abajo. La del pasillo no hace nada. Eso era cierto. Yo mismo le había dicho a Carlos meses atrás que había que tener cuidado con esa puerta porque lo despertaba de madrugada cuando alguno de sus hermanos llegaba tarde. Él lo recordó, lo archivó, lo usó. Más adelante en la conversación, Kevin preguntaba por el perro. Teníamos un perro, un labrador viejo llamado Capitán, que dormía en el patio trasero. Carlos respondía: el perro ya está muy viejo, no ladra a nada, ni se mueve. Capitán murió tiempo después, por viejo. Pero a mí se me metió la duda de todo, porque cuando una casa se rompe por dentro, la mente ya no descansa. La siguiente parte de la conversación era sobre los tiempos. Carlos había calculado todo con una precisión que me resultó casi incomprensible viniendo de él. Escribía los horarios en que yo normalmente salía, la hora en que los vecinos de enfrente apagaban las luces, el tiempo estimado que tomaría entrar y salir sin levantar sospechas. Había pensado en todo, en absolutamente todo. Y al final de esa serie de mensajes, Carlos escribía algo que me obligó a dejar las hojas sobre el escritorio y respirar profundo antes de seguir. Escribía: cuando llegue, actúa normal. Yo me encargo del resto. Voy a estar adentro cuando entres. Submission. Yo me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. Carlos no solo había planeado el robo. Carlos iba a estar adentro. Carlos iba a fingir ser víctima desde adentro. La marca roja en el antebrazo que me mostró cuando llegué de Saltillo. Las lágrimas. El temblor en la mandíbula. El relato de los 2 hombres que lo amenazaron con un cuchillo y lo encerraron en el baño. Todo era una actuación. Mi hijo había ensayado su propio papel en el robo de mi casa, mientras yo estaba a 4 horas de distancia visitando a mi hermano enfermo, sin sospechar nada, contándole a Esteban que Carlos había madurado mucho últimamente, que me daba gusto tenerlo en casa, que a veces los golpes de la vida enseñan cosas que no se aprenden de otra manera. Marco me observaba con discreción desde el otro lado del escritorio. No decía nada. No hacía falta. Tomé la última hoja y la leí. Era el mensaje más reciente de esa serie. Estaba fechado 2 días antes del robo, enviado a la 1:30 de la madrugada. Kevin escribía: ¿todo listo? Carlos respondía: todo listo. Y luego, después de un silencio de 4 minutos registrado en la hora del mensaje, Carlos volvía a escribir algo más, algo que hizo que todas las piezas que yo creía haber entendido se volvieran a mover. Una frase corta, 5 palabras solamente. Pero 5 palabras que cambiaban todo lo que yo pensaba que sabía sobre el tamaño real de la traición de mi hijo. Hay verdades
que uno preferiría no conocer. No porque cambien lo que ya pasó, sino porque cambian la forma en que uno recuerda todo lo que vino antes. Las 5 palabras que Carlos había escrito a la 1:30 de la madrugada, 2 días antes de robarme, eran estas: esto es solo el comienzo. Leí esa línea 3 veces, 4. Las palabras no cambiaban. Seguían ahí, impresas en la hoja blanca con la misma frialdad con que habían sido escritas, sin remordimiento, sin duda, con la seguridad tranquila de alguien que ya tiene el siguiente paso calculado antes de terminar el primero. Marco esperó a que yo terminara de procesar antes de hablar. Hay más mensajes después de esa línea. ¿Quieres seguir? No quería, pero asentí. La conversación continuaba 4 días después del robo. Ya estaba hecho. Ya se habían llevado el dinero, las joyas, el reloj de mi padre. Ya yo había llegado de Saltillo y había abrazado a Carlos sin saber nada. Ya la policía había venido y se había ido. Ya todo había ocurrido exactamente como ellos lo planearon. Y aún así seguían escribiéndose. Kevin preguntaba, ¿cómo reaccionó? Carlos respondía, tranquilo, no sospecha nada. Está más preocupado por mí que por el dinero. Eso era cierto. Yo lo había atendido esos días como si él fuera la víctima principal. Le preparé té. Le pregunté varias veces si quería que llamáramos a alguien. Dormí con el oído alerta por si volvían, protegiéndolo a él sin saber que el peligro no estaba afuera sino sentado a mi mesa todas las mañanas. Kevin respondía, bien, deja que pasen unas semanas. Y entonces Carlos escribía algo que me hizo entender el verdadero tamaño de lo que estaba enfrentando. Escribía, el viejo tiene más. Estoy seguro, siempre ha guardado dinero en efectivo. Lo que encontramos no es todo. El viejo. Así me llamaba mi hijo en privado. No don Ramón, no papá, no nada que llevara consigo, aunque sea una sombra de afecto. El viejo. Como se llama a un objeto que ya cumplió su función y que uno revisa para ver si todavía tiene algo útil adentro antes de descartarlo. Seguí leyendo. Carlos le explicaba a Kevin su razonamiento con una lógica que me resultó perturbadora precisamente por lo coherente que era. Decía que yo había trabajado más de 4 décadas con un negocio propio, que nunca había sido hombre de gastos excesivos, que vivía en la misma casa de siempre, manejaba un carro del 2012, no viajaba, no tenía deudas conocidas, que el dinero que encontraron en el closet era demasiado poco para una vida de ese trabajo. Y tenía razón. Había más dinero. No en efectivo en el closet, sino en una cuenta de inversión que yo había abierto hacía años con los ahorros del negocio. Una cuenta que no le había mencionado a nadie de la familia, porque siempre creí que el dinero propio es asunto propio, hasta el momento en que uno decide compartirlo. Esa cuenta tenía depositados 750,000 pesos. Era el fondo que yo pensaba dejar repartido entre mis 3 hijos cuando llegara el momento. Era la herencia que había construido en silencio durante décadas, peso a peso, decisión a decisión. Carlos no sabía los detalles, pero lo intuía, y estaba planeando cómo encontrarlos. En los mensajes siguientes, los 2 hombres discutían formas de obtener información sobre mis finanzas sin levantar sospechas. Carlos mencionaba que podía revisar mis papeles cuando yo saliera. Kevin sugería otra vía más directa. Carlos la descartaba por riesgosa y proponía otra: ganarse mi confianza completamente durante los meses siguientes, hacerse indispensable en la casa, acompañarme a trámites, ofrecerse a ayudarme con papeles, hasta que yo mismo, sin darme cuenta, le mostrara dónde estaba el resto. Era un plan de largo plazo. El robo no había sido el objetivo final. El robo había sido la prueba. Un ensayo para ver qué tan fácil era, qué tan poco yo sospechaba, qué tan dispuesto estaba Carlos a cruzar una línea que una vez cruzada ya no tiene regreso posible. Pensé en los 4 meses que habían pasado desde el robo.
en cuántas veces Carlos me había ofrecido ayuda con cosas que antes no le interesaban. Me había acompañado al banco una vez, diciéndome que necesitaba hacer un trámite cerca. Me había preguntado, de pasada, si yo pensaba renovar el negocio o si ya estaba considerando vender. Me había dicho, una noche mientras cenábamos, que había conocido a un asesor que le había ayudado a organizar sus finanzas y que si yo quería, podía presentármelo. Yo lo había escuchado con orgullo. Pensé que había madurado. Pensé que el divorcio lo había enseñado a valorar las cosas que importan. Nunca imaginé que cada pregunta, cada ofrecimiento, cada gesto de atención era una sonda lanzada para localizar lo que todavía no había podido robarme. Dejé las hojas sobre el escritorio. La luz de la mañana entraba por la persiana a medias y dibujaba rayas amarillas sobre el piso de cemento del taller. Afuera se escuchaba el ruido normal de Monterrey. Un camión frenando. Dos personas discutiendo el precio de algo. Un radio encendido en algún local cercano. El mundo seguía moviéndose como si nada. Marco me puso una mano en el hombro un momento, breve, sin decir nada. Ese gesto valió más que cualquier palabra que pudiera haberme dicho. Me quedé sentado en silencio durante casi un minuto completo, y entonces tomé una decisión. No la decisión que un padre quiere tomar, sino la única decisión que un hombre honesto puede tomar cuando ya no le queda ninguna duda. Esa noche iba a llamar a Carlos, iba a pedirle que viniera a casa, y le iba a dar la oportunidad de decirme la verdad antes de que yo hiciera lo que tenía que hacer. Hay conversaciones que uno ensaya mentalmente durante horas, y que cuando llegan no se parecen en nada a lo que uno imaginó. Salí del taller de Marco pasadas las 11 de la mañana con las hojas impresas dobladas dentro del saco y la laptop bajo el brazo. Marco me había copiado todos los archivos recuperados en una memoria USB. Me la entregó con cuidado, como si fuera algo que pudiera romperse si no se trataba bien. Le di las gracias. Él me dijo que no tenía nada que agradecer, que ojalá las cosas resultaran de otra manera. Los dos sabíamos que no iba a ser así. Manejé de regreso a casa despacio, con los ojos en la calle pero la mente en otro lado. Pensé en Rosa. Mi esposa llevaba 6 años muerta, de un infarto que no avisó y que se la llevó un domingo por la tarde mientras ella estaba sentada en el patio regando sus plantas. Yo estaba en el cuarto viendo el partido. La encontré recostada entre las macetas, con la manguera todavía en la mano, y tardé 3 segundos en entender lo que estaba viendo. Esos 3 segundos los he cargado desde entonces como una deuda que no sé con quién saldar. Rosa quería a Carlos con esa intensidad especial que tienen las madres con el hijo mayor. Lo defendía siempre, incluso cuando no debía. Siempre encontraba una explicación para cada error que él cometía, una razón que lo dejara un poco menos culpable. Me preguntaba qué habría dicho ella esa noche si hubiera podido sentarse frente a su hijo y ver lo que yo había visto en aquella pantalla. No encontré respuesta. Llegué a casa al mediodía. Guardé la laptop en el cuarto. Puse las hojas y la memoria USB en el cajón de mi escritorio y cerré con llave. Después fui a la cocina, calenté lo que había sobrado del día anterior y comí solo, en silencio, mirando el mantel sin verlo. A las 6 de la tarde le escribí a Carlos. Solo le dije, ven a cenar, necesito hablar contigo. Respondió a los 10 minutos. ¿Todo bien? Le escribí, sí, ven. Llegó a las 8 menos cuarto. Entró con esa llave que yo mismo le había dado cuando se fue a vivir conmigo. Saludó desde el pasillo, se asomó a la sala donde yo estaba sentado con el televisor apagado. Me miró un segundo con algo que podría haber sido curiosidad o podría haber sido otra cosa. ¿Ya cenaste?, le pregunté. No, ¿qué hay? Siéntate. Primero quiero hablar. Se sentó en el sillón frente al mío. Cruzó las piernas, apoyó el codo en el descansabrazos,
Me miró con esa expresión abierta que él sabe poner cuando quiere parecer que no tiene nada que esconder. La había visto muchas veces. Nunca antes me había dado cuenta de lo bien que la manejaba. «¿Cómo va lo de tu laptop?», le pregunté. Algo cruzó por su cara, tan rápido que casi no lo vi. «Bien, supongo». «¿Ya la tiene Marco?» «Ya la tuvo», dije. «Me la devolvió hoy». «¿Y qué tenía?» «Varias cosas interesantes». Carlos no respondió de inmediato. Recalibró la expresión. Volvió a la cara abierta, tranquila, la de siempre. ¿Cómo qué? Yo no respondí todavía. Me levanté despacio, fui al cuarto, saqué la laptop del cajón y la traje a la sala. La puse sobre la mesa de madera oscura, entre los dos, como si fuera el centro de gravedad de esa conversación. Carlos la miró sin moverse. La encendí. Abrí el primer video y dejé que corriera. Durante los primeros segundos, Carlos no reaccionó. Miraba la pantalla con los ojos quietos, con esa capacidad que tienen algunas personas para mantener el cuerpo inmóvil cuando la mente está corriendo a toda velocidad buscando una salida. Pero cuando apareció Kevin en el video, cuando los dos se veían caminando juntos por el pasillo hacia mi cuarto, algo en Carlos cedió. No fue un quiebre dramático, no se levantó, no gritó, no intentó cerrar la laptop. Fue más pequeño que eso y más definitivo. Los hombros se le cayeron medio centímetro. La mandíbula se le tensó. Los ojos dejaron de moverse. El video siguió corriendo. Se escuchó la voz de Kevin preguntando si yo no iba a estar esa noche. La sala quedó en silencio completo, salvo por el audio rasposo de esa grabación. Cuando el video terminó, yo cerré la laptop y miré a mi hijo. Carlos tenía los ojos fijos en la mesa, no en mí. En la mesa, como si el barniz oscuro de la madera le ofreciera algo que yo no podía darle en ese momento, algún tipo de suelo firme donde apoyarse. Le pregunté con la voz más tranquila que pude sostener: «¿Quieres contarme algo sobre el asalto, Carlos?» Silencio. «¿Quieres contarme quién abrió la ventana de la cocina esa noche?» Más silencio. «¿Quieres contarme dónde está el reloj de tu abuelo?» Esa última pregunta lo rompió de una forma que yo no esperaba. No lloró. Algo peor. Cerró los ojos y los apretó fuerte, como un niño que intenta desaparecer dentro de sí mismo, y exhaló un aire largo y tembloroso que llenó la sala de una culpa que ninguno de los dos sabíamos muy bien cómo sostener. Cuando abrió los ojos, me miró por primera vez desde que el video había terminado, y en esa mirada yo vi algo que me dolió más que todo lo anterior junto. No vi arrepentimiento, vi cálculo. Vi a un hombre que todavía estaba buscando la mejor manera de salir de esto. Hay momentos en que uno quisiera equivocarse, en que uno reza en silencio para que la realidad resulte diferente a lo que los ojos están viendo. Carlos habló. Empezó despacio, con la voz baja, y los ojos todavía evitando los míos, como alguien que construye un argumento mientras lo pronuncia, probando cada palabra antes de soltarla, para ver si sostiene el peso que necesita sostener. Dijo que tenía deudas, que eran serias, que desde el divorcio las cosas no habían funcionado como él esperaba, que el negocio había caído, que debía dinero a personas que no eran pacientes ni comprensivas. Dijo que Kevin lo había presionado, que la idea había sido de los dos, pero que Kevin había empujado más, que en algún momento él sintió que ya no podía echarse para atrás sin consecuencias. Hablaba y yo lo escuchaba. No lo interrumpí. Le di todo el espacio que necesitaba para decir lo que tenía que decir, porque siempre creí que un hombre merece ser escuchado antes de ser juzgado, incluso cuando lo que dice no cambia nada de lo que ya ocurrió. Cuando terminó, hubo un silencio. ¿Eso es todo?, le pregunté. Carlos levantó la vista. «Papá, yo sé que lo que hice no tiene justificación». «No», lo interrumpí, «no la tiene».
Otro silencio. Las deudas se pagan trabajando, Carlos. Se pagan pidiendo ayuda. Se pagan haciendo lo que sea necesario dentro de lo que un hombre honesto puede hacer. Yo tuve deudas. Tu abuelo tuvo deudas. Todos hemos tenido momentos en que el dinero no alcanza y el miedo aprieta. Eso no es una excusa. Eso es la vida. Carlos bajó la cabeza. Lo sé. No creo que lo sepas, dije. Porque si lo supieras, no habrías entrado a mi cuarto a contar mi dinero. No habrías llevado a ese hombre a caminar por esta casa como si fuera una bodega que revisar antes de vaciarla. No habrías fingido llorar frente a mí mientras yo llegaba de Saltillo preocupado por ti. La voz me salió entera. Eso me sorprendió. Por dentro sentía algo parecido a un derrumbe lento, una estructura que cede sin hacer demasiado ruido, pero por fuera me mantuve firme porque era lo único que podía controlar en ese momento. Carlos intentó decir algo más. Kevin tenía contactos que podían hacerme daño si yo no... «Para», dije. Y él paró. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. La calle estaba tranquila a esa hora. Un vecino sacaba a su perro, 2 muchachos pasaban en bicicleta, el farol de la esquina parpadeó una vez y se estabilizó. Todo afuera seguía igual, indiferente, sin saber nada de lo que ocurría dentro de esta sala. Pensé en el dinero. 180,000 pesos que yo había juntado con años de trabajo, de levantarme temprano, de cerrar tratos difíciles, de no gastar en lo que no era necesario para tener algo seguro cuando llegara el momento de necesitarlo. Dinero que ahora no estaba. Pensé en las joyas de rosa, el collar con la cruz pequeña, los aretes de esmeralda, el anillo que ella llevó puesto desde el día de nuestra boda hasta el día en que murió, y que yo le quité con cuidado esa tarde en el hospital antes de que se lo llevaran, porque sabía que ella hubiera querido que se quedara en la familia. Ese anillo no era un objeto, era el último punto de contacto con una vida entera compartida. Era la prueba física de una promesa que yo había cumplido, y que ella también había cumplido. 43 años sin faltarse el uno al otro, sin mentiras grandes, sin traiciones. Carlos había tomado ese anillo y lo había convertido en un número, en una conversación de mensajes de texto. 20,000 pesos. Pensé en el reloj de mi padre, el reloj de cuerda suizo, con la carátula marfil y la correa café. Mi padre me lo había puesto en la muñeca el día que cumplí 20 años y me había dicho, con esa seriedad tranquila que los hombres de su generación usaban para decir las cosas importantes, este reloj lo cargó tu abuelo, lo cargué yo, y ahora lo cargas tú. No es del que lo tiene, es del que lo merece. Yo lo había merecido durante 50 años. Y ahora no sabía dónde estaba. Me giré hacia Carlos. Él me miraba desde el sillón, con esa expresión que mezcla el miedo con algo que todavía se parece a la esperanza. La esperanza de que el padre encuentre la manera de perdonar, de absorber el golpe, de doblar una vez más, como ha doblado siempre, porque los padres doblan. Eso es lo que hacen, eso es lo que se espera de ellos. Y yo entendí en ese momento que toda mi vida había doblado cuando debía haber permanecido recto, no por maldad, no por debilidad tampoco, sino porque querer a un hijo significa a veces protegerlo de las consecuencias de sus propios actos, y yo lo había hecho tantas veces que él había aprendido que las consecuencias no eran reales, que siempre había una red debajo, que el padre estaba ahí para amortiguar la caída. Esta vez no podía ser así, no porque yo no lo quisiera, sino precisamente porque lo quería. Un hombre que roba a su padre, que planea hacerlo durante semanas, que lleva a un cómplice a caminar por la casa familiar calculando distancias y valores, que finge ser víctima mientras abraza a su padre recién llegado de un viaje. Ese hombre necesita enfrentarse a lo que hizo, no para destruirlo, sino porque es la única manera de que algo en él pueda cambiar.
Si yo lo protegía esta vez, no lo estaba salvando, lo estaba condenando a repetirlo. Me senté de nuevo frente a él y lo miré directamente a los ojos. Mañana voy a volver donde Marco, dije. Voy a recoger todos los archivos, los videos, los mensajes, todo. Y después voy a ir a la fiscalía. Carlos palideció. Papá, ya tomé la decisión, Carlos. No te estoy preguntando. El silencio que siguió fue el más pesado de toda esa noche, más pesado que los videos, más pesado que las hojas impresas, más pesado que el nombre del reloj de mi padre dicho en voz alta en una sala vacía. Carlos abrió la boca una vez más, y lo que dijo después fue lo último que yo esperaba escuchar. Hay decisiones que no se toman con la cabeza. Se toman con algo más profundo, más antiguo, algo que no tiene nombre exacto, pero que uno reconoce cuando finalmente lo escucha. Lo que Carlos dijo antes de que yo me levantara esa noche fue esto. El reloj de abuelo lo tiene Kevin, yo nunca lo toqué. Te lo juro, no sé por qué eso importó. Quizás porque era la primera verdad que salía de su boca desde que llegó. Quizás porque nombrar el reloj de mi padre sin que yo lo mencionara primero significaba que en algún lugar, dentro de todo lo que había hecho, todavía quedaba un resto de conciencia que sabía exactamente qué era lo más grave de lo que se había llevado de esta casa. No respondí. Me levanté, fui al cuarto, cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la cama en la oscuridad durante mucho tiempo. A la mañana siguiente cumplí lo que había dicho. Llegué al taller de Marco a las 9. Él ya tenía todo preparado. Los archivos copiados en 2 memorias USB, las conversaciones impresas por duplicado, los videos organizados en carpetas con fecha y hora, y una hoja con una explicación sencilla de lo que hizo, por si a mí me lo pedían después. Marco había trabajado hasta tarde la noche anterior, haciendo ese trabajo sin que yo se lo pidiera. Cuando le pregunté cuánto le debía, me dijo que no era momento de hablar de eso. Hay personas que aparecen en los momentos difíciles sin anunciarse y sin pedir nada a cambio. Marco fue esa persona para mí en esos días, y eso no lo olvidaré mientras viva. De ahí fui directamente a una agencia de la Fiscalía, al área del Ministerio Público, en Monterrey, Nuevo León. Entré con la laptop bajo el brazo, las 2 memorias USB en el bolsillo del saco y las hojas impresas en una carpeta azul que compré de paso. Me atendió un agente joven de unos 30 años que me escuchó sin interrumpirme mientras yo explicaba todo desde el principio. El robo, la noche, la laptop, Marco, los videos, las conversaciones, los nombres. Cuando terminé de hablar, el agente me miró un momento y luego llamó a un superior. El superior llegó 5 minutos después. Era un hombre mayor, de unos 55 años, con el bigote entrecano y los ojos de alguien que ha escuchado demasiadas historias difíciles y que aún así sigue escuchando cada una como si fuera la primera. Me pidió que repitiera todo desde el principio. Lo repetí. Después, revisaron los archivos en una computadora de la agencia. Vieron los videos, leyeron las conversaciones. El agente joven tomó notas sin parar. El superior no dijo nada durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, me preguntó si yo estaba seguro de querer proceder. Le dije que sí. Me preguntó si entendía que el proceso podía ser largo, que las pruebas eran sólidas, pero que la justicia tiene sus tiempos, que habría audiencias y declaraciones y momentos difíciles. Le dije que lo entendía. Me preguntó si sabía que el denunciado era mi hijo. Le dije que lo sabía mejor que nadie. Firmé la denuncia a las 12:10 del mediodía. Y empezaron semanas de trámites, silencios y llamadas que nunca llegan cuando uno las necesita. Carlos dejó la casa esa misma noche, sin que yo se lo pidiera. Se fue con una maleta y sin decir a dónde. Me enteré después, por mi hija menor, que estaba con un primo en las afueras de la ciudad.
No lo llamé, él tampoco me llamó a mí. Los investigadores trabajaron con los archivos que yo entregué. Las conversaciones entre Carlos y Kevin eran suficientemente explícitas para establecer la planeación del robo. Los videos mostraban el reconocimiento previo de la casa. La cronología era clara. Las fechas coincidían. Todo lo que Marco había recuperado de esa laptop contaba una historia que no necesitaba adornos ni interpretación. Kevin fue citado a declarar 3 semanas después de mi denuncia. Llegó con un abogado. Negó todo en la primera sesión. Pero en la segunda, cuando le mostraron las conversaciones recuperadas con sus propias palabras, sus propios números de teléfono, sus propias preguntas sobre los horarios y las joyas y el perro viejo que ya no ladraba, algo en él cedió. Terminó aceptando su participación en su declaración. Dijo que Carlos había sido el organizador, que él había entrado a la casa esa noche y se había llevado el dinero y las joyas, mientras Carlos, desde adentro, fingía estar dormido y después encerrado en el baño. Que habían dividido el dinero en partes iguales. Que las joyas las había vendido a través de un intermediario en el área metropolitana. El reloj de mi padre, dijo Kevin, todavía lo tenía él. Lo recuperé 2 semanas después, a través de los investigadores, dentro de una bolsa de evidencias debidamente sellada y etiquetada con el número de expediente. Lo sostuve en las manos dentro de esa oficina pequeña que olía a café viejo y papel húmedo, y lo abrí con el mismo gesto con que lo había abierto miles de veces. La carátula marfil, las manecillas negras, el tic suave y constante que no había parado nunca. Mi padre tenía razón. No es del que lo tiene, es del que lo merece. La fiscalía abrió una carpeta de investigación y el caso avanzó por el robo a casa-habitación y por la participación de ambos en los hechos. Los dos continuaron en libertad, con medidas cautelares, según me explicaron ahí. El juicio todavía no ha concluido. Estas cosas toman tiempo, más del que uno quisiera, y la justicia no siempre llega con la velocidad que el dolor exige. El dinero no lo recuperé. Los 180,000 pesos se habían gastado, dividido, diluido en deudas y gastos que Kevin mencionó de pasada en su declaración sin dar demasiados detalles. Esa pérdida la acepté. El dinero se puede rehacer. No con facilidad a mi edad, pero se puede. Uno encuentra la manera. Las joyas de Rosa no aparecieron. Eso es lo que más duele todavía. No el anillo como objeto, sino saber que está en algún lugar que no conozco, en manos de alguien que no sabe lo que significa, sin la historia que lo convierte en algo más que metal y piedra. Eso es una pérdida que no tiene reparación posible y he tenido que aprender a cargarla sin que me doblegue. Mi hija menor me visita los domingos. Mi hijo del medio me llama cada semana desde Guadalajara. La casa sigue siendo la misma casa, con el cuadro de la Virgen en la pared y el sillón frente al televisor y el patio donde Rosa regaba sus plantas. La vida sigue teniendo forma, aunque la forma haya cambiado. De Carlos, sé poco. Sé que está en el proceso. Sé que tiene abogado. Sé que algún día el juzgado va a llamarme a declarar y que voy a tener que pararme frente a un juez y contar todo esto otra vez en voz alta, con él presente en la misma sala. No sé si en ese momento voy a poder mirarlo. No sé si voy a querer mirarlo. Lo que sí sé es esto. Querer a un hijo no significa protegerlo de todo lo que hace. A veces quererlo significa precisamente lo contrario. Significa pararse firme cuando él no puede pararse solo. Significa no doblar cuando doblar sería lo más fácil. Significa tomar la decisión que ningún padre quiere tomar, no por venganza, no por orgullo, sino porque es la única manera de que la verdad tenga algún peso en este mundo. He perdido cosas que no tienen precio, pero no perdí lo único que de verdad importa.
No perdí la capacidad de mirarme al espejo por las mañanas y reconocer al hombre que está del otro lado. Eso, a esta edad, es más de lo que mucha